Bueno, seguimos entonces con el tema de Apocalipsis. Vamos a desarrollar los sellos, las trompetas y las copas. Hay todavía más material que quisiera introducir para continuar con el tema del primer sello. ¿Sí? Del primer sello. Antes de pasar al segundo sello, que sabemos que es el caballo rojo, ¿no? Entonces, ya con esto dejo el espacio abierto y la introducción a la clase siguiente, que es el caballo rojo. Pero siempre hay matices que menciono al caballo rojo, saben que el caballo rojo es guerra, ¿no? Entonces, lo menciono de otra manera. Perdona, porque ahí hay un color, caballo rojo, Sí. blanco, está el caballo Amarillo, verdoso y el negro. O el negro y el amarillo verdoso. Sí. Entonces, el color rojo, ¿qué significa? ¿Peligro o...? Depende de lo que quiera mencionar. El color rojo, naturalmente, es el color del ser humano. La sangre. Sí, es el color del ser humano. Puede representar peligro, puede representar muerte. Pero, por ejemplo, también los frutos, por lo regular, la mayoría de frutos cuando están ya propios para comer están de color rojo. No todos, pero muchos se ve que son de color rojo. Entonces uno relaciona también las flores, relaciona también la juventud, cuando te dicen que está rojito, no estás pálido, no estás, entonces tenés buen color. Entonces depende de cuál es el contexto, el color rojo puede ser relacionado con una cosa o con otra. Igual que el fuego, claro, igual que el fuego. El fuego puede ser algo, depende del contexto, de iluminación, puede ser algo de quemarte, o de que te consume por dentro, la impotencia. Claro, pero depende o vas al fuego, ¿no? Claro. Entonces depende de lo que estés hablando, se entiende cómo aplicarías, por ejemplo, en este caso, el color rojo. ¿Sí? Sí, como si el blanco es pureza. Claro, yo lo pongo en rojo porque el rojo es un color que automáticamente nos despierta, porque es como de alarma, de alerta. Uno ve el color rojo y le inspira sangre, y la sangre en sí misma inspira respeto. Sí, cuando uno ve que se derrama la sangre, no te quedas, ¿cómo se dice? Pálido. No, que no te quedas, dime. No, se me fue la palabra ahora mismo. Pero el hecho de que te llame la atención, el hecho de ver la sangre fuera del cuerpo. Sí, había una palabra específica, pero se me fue de la cabeza. Entonces, por eso pongo el color rojo aquí de fondo, por eso la sangre aquí, porque la sangre le hace a uno llamar la atención, te impacta, ¿sí? Uno se ve con la sangre por fuera del cuerpo y le impacta mucho. Claro. Y sabemos que cuando la sangre sale de nuestro cuerpo, a medida que va saliendo, nuestra vida, que opera en la carne, se va yendo y se disipa. Y en el momento que no haya sangre en nuestro cuerpo, no tenemos manera de que nuestro cuerpo y el espíritu conecten. Entonces nosotros estamos conectados como alma en el cuerpo, o sea, nuestro alma opera los miembros de nuestro cuerpo a través de la sangre. Entonces la conexión que hay de nuestro alma con la carne es a través de la sangre. Y es un líquido, sin embargo, mira qué interesante, que ese líquido tiene la capacidad de sustentar algo que no es físico, que es el alma. Pero ojo, no digo que el alma esté en la sangre, sino que el alma o nosotros, que somos alma, operamos en el cuerpo a través de la sangre. Claro. Es una de las razones, claro, si nunca muriésemos, el mundo estaría repleto de gente. Claro. Bien, entonces continuando, ¿por qué llamo Piscis? Ahora voy a entrar en detalle de por qué este tercer episodio de la clase, porque la clase anterior se acuerda que lo fraccioné en dos partes. La tercera parte del primer sello, no he saltado al segundo, estamos todavía en el primero. Le llamo Piscis, ahora les explico por qué. Estamos familiarizados con el hecho de que se suele decir que hay una casa zodiacal que pasa cada X, ¿no? Cada determinado tiempo, y entramos a la siguiente. ¿Cómo funciona? Imaginémonos que el planeta Tierra está aquí en el centro, aquí está el Sol. Entonces la Tierra hace un giro alrededor del Sol, sabemos que tarda supuestamente 365 días, más o menos, ¿no? Hace un giro. Pero a su vez, el Sol en sí mismo también da una vuelta enorme, alrededor de 12 puntos. Entonces imagínense que aquí está, invisible, está el Sol, y aquí está una casa que nosotros llamamos Aries. ¿Qué es Aries? No es una casa literalmente, sino una estrella por aquí, otra por aquí, otra por aquí, otra por aquí. Pero si yo estoy aquí, yo solo veo una forma, yo no sé la distancia que hay entre una estrella y la otra, pero aquí hay una estrella, aquí otra y aquí otra.
y entre ellas están muy separadas, pero desde el punto de vista del visor, el que está mirando, se ve como una sola imagen. Entonces imaginas que hay una forma y tú le llamas Aries. Pero el nombre no se lo dimos nosotros en la Edad Media, el nombre es mucho más antiguo. Ellos sabían por qué habían dado ese nombre. Entonces aquí está. Aquí está el siguiente que le llamamos Tauro. Aquí está el siguiente que le llamamos Géminis, después Cáncer, después Leo, Virgo y así sucesivamente, y hay 12. Entonces, ¿qué pasa? Mientras la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol también se desplaza con respecto de cada una de estas casas. Pero el viaje es mucho más largo. ¿Sí? La Tierra alrededor del Sol, sí, tarda 365 días, pero el Sol, para pasar de una casa a la siguiente casa, tarda 2160 años. Es muchísimo tiempo. Bien, resulta que aquí se ve un diagrama, se ve la Tierra, se ve el Sol y aquí las 12 casas. Entonces, fíjense, aquí está Piscis. Sí, es un proceso de viaje por las estrellas. Quitémosle los nombres, simplemente son estrellas. Entonces el Sol viaja alrededor de otras estrellas, ¿sí?, que son su punto de referencia. Y ellas a su vez son parte del movimiento de la Vía Láctea. Es la astronomía, exacto. Bien. Resulta que en la época en la que nació el Señor, estamos ya adentrados en la era de Piscis. Entonces, si dura 2160 años, cuando acabe Piscis, viene la siguiente casa, que sería la casa de Acuario. Por eso se habla por ahí mucho que estamos en la era de Acuario. No sé si lo han escuchado. Bien, cuando el Señor llama a sus discípulos, Él dice, os haré pescadores de hombres. ¿Cuánto tiempo es el tiempo en el que opera el cristianismo? El caballo blanco del que hablaba la casa anterior. Es el tiempo que desde que empieza el ministerio del Señor y los apóstoles hasta el regreso del Señor se desarrolle el ministerio, o sea, la era de Piscis, la era del pez. Mira que los cristianos muchos usan el símbolo del pez, algunos utilizan la cruz, más que todo católicos, pero los que no son católicos, por lo regular, suelen utilizar el simbolito del pez, ¿no? Entonces somos pescadores de hombres, pero el simbolito del pez es de la era de Piscis, y los últimos 2000 años que han transcurrido ha sido el desarrollo hasta la finalización de la era de Piscis, y ahora entramos a la era de Acuario. ¿Por qué quiero decir eso? Que es la forma en la que titulé la clase de hoy. Mateo 24, 34 dice, verdaderamente os digo, esto lo traduje yo, verdaderamente os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero sobre el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solamente el Padre. ¿De qué estaban hablando? Jesús les estaba hablando en ese momento con respecto del fin de los tiempos. Les estaba diciendo, va a ocurrir esto, habrá guerras, no se alarmen porque es el principio, después vendrán epidemias, terremotos, hambre tremenda, y la antesala a mi manifestación para recoger a mis escogidos serán eventos que van a venir del cielo y que van a conmocionar al mundo. Y entonces viene la siguiente etapa que le fue revelada a Juan, la bestia, el chip y todas esas cosas, ¿no?, que ya hemos oído, la globalización. Pero él les dice, todo esto de lo que les estoy hablando no pasará esta generación hasta que ocurra. O sea que les da un periodo de tiempo. Sin embargo, en ese periodo de tiempo él no les esclarece en qué momento específico. De hecho dice, sobre el día y la hora, en cuanto a eso no lo sabe nadie. No lo sé ni yo, decía Jesús. Claro, decía, no lo sé ni yo, por lo menos en esa época no lo sabía. No sé si todavía es cierto que no lo saben a ciencia cierta, pero dice, ni el día, o sea, no se sabe si será lunes, martes, miércoles, ni la hora, en qué momento del día. Pero no está diciendo ni qué semana, ni qué mes, ni qué año, ni qué década. O sea que es posible que sí sepan la época en la que será, pero no el momento específico. Es decir, mañana mismo, eso no lo saben todavía. Solamente el Padre sabe en qué momento va a ocurrir eso. Fíjense este dato importante. O sea que le dice, no pasará esta generación. Y uno dice, bueno, ¿qué generación? La generación que 40 años, 30 años, ¿no? 30 años en lo que uno tiene un hijo, el siguiente hijo más o menos, de un hijo a otro, unos 30 años de media. 40 años, como se suele ver el 40 muchas veces en las escrituras, 50, 100, que es un siglo. Sin embargo, pasaron 20, 30, 50, 100 y no ha concluido. De hecho, van 2000. Y uno dice, caramba, ¿cómo puede ser posible? Pero con él dice generación, en el... Dime.
Claro, y hacer un contador. Ya. Entonces diría uno, bueno, ¿y cuál era esa generación? La generación es la etapa de la que a la que él se está refiriendo. ¿Bien? ¿Qué es lo que entiendo que él se está refiriendo? Y no soy la única persona que está de acuerdo con esta teoría. Que cuando dice generación, él se está refiriendo a la era de Piscis. Cuando él empieza su ministerio no empezaba Piscis. Piscis ya había empezado unos 120 años o un poco más desde que el Señor nació. Él dice, no pasará esta generación, refiriéndose a Piscis, el tiempo del primer sello de la victoria de Cristo, que es el esparcirse del cristianismo. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Diremos, bueno, entonces quiere decir que antes de que concluya Piscis y empiece Acuario, tiene que venir el Señor. Ahora bien, nosotros vemos que el Sol está haciendo un viaje. Ahora mismo es difícil saber, porque nosotros estamos aquí y el Sol eclipsa, y la constelación de Acuario y de Piscis están una aquí y la otra aquí, y el Sol está justo en el medio. Entonces es difícil saber con precisión en qué parte de Acuario estamos. Pero la cuestión es que nosotros estamos, si no ya en Acuario, a punto de entrar en Acuario. Entonces encajaría lo que él está diciendo aquí, no pasará a esta generación. O sea, antes de que concluya Piscis y empiece Acuario, será la venida del Hijo del Hombre. Y si ustedes investigan por internet cuándo es la era de Acuario, sabrán que para algunos ya empezó hace un par de años y para otros estamos a punto de entrar ahora mismo. Fíjense qué interesante este dato. De hecho, muchos dicen que la era del Acuario empezó a finales del 2012. Entonces estaríamos realmente aquí cuando el Señor dijo no pasará esta generación. Incluso otros están de acuerdo en que el año 2001, septiembre, que fue el atentado a las Torres Gemelas, las determinaciones que ese evento causaron a nivel mundial, la invasión a Irak 2 años después, o año y medio, en el 2003, cuando mataron a Saddam Hussein, aunque ya habían empezado antes con la Segunda Guerra del Golfo, fue el inicio de una serie de guerras en el mundo, una serie de guerras a causa del petróleo, no de Saddam Hussein ni Bin Laden, es a causa del petróleo y del opio que existe esa guerra, el complejo militar industrial, todas esas cosas. Entonces Jesús dijo, cuando oigáis de guerra, claro, cuando oigáis de guerra no os alarméis porque aún no es el final, es el comienzo. ¿Bien? No sé si me estoy explicando por dónde quiero ir. La era de Acuario empieza con el inicio del atentado a las Torres Gemelas, no es es decir, es parte de la interpretación que quiero dar a entender. Y que la serie de guerras que comenzaron de parte de Estados Unidos para la dominación de la región de Medio Oriente por causa del opio, del petróleo y de muchos intereses creados, es lo que Jesús estaba diciendo, oiréis de guerra y de rumores de guerra. Y en otra parte también les mencioné otro pasaje que decía, y columnas de humo y conflictos en países extranjeros. Y lo sabemos a través de las noticias. ¿Bien? Y siempre ha habido guerras, pero a lo que se estaba refiriendo él ahí era con respecto de esto. Por eso hay que leer el contexto, porque si uno lee las cosas por aparte dirá, oiré de terremotos. De terremotos siempre ha habido. Pero es el contexto del que estamos hablando, no las cosas de forma separada, porque separadas no hilan, no tienen ninguna relación la una con la otra. ¿Bien? Bien con el dato. Importante que uno vea que a través del 2001, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, que poco después se determinó el ataque y la invasión a Medio Oriente, empezó lo que el Señor había dicho, oiréis de guerras y rumores de guerra. O sea que la gran tribulación empezó despacio a galopar a partir de ese evento que se programó para poder invadir Medio Oriente. Desestabilizar Egipto, Siria, Libia, desestabilizar Irak, meterse también con Irán, que es otro de los objetivos principales, y dentro de poco Turquía, y van a empezar a mover y a cambiar todo el sistema gubernamental y militarizar toda esa zona, para tener un control, los americanos, con respecto de la ocupación que ha tenido Rusia de esas secciones. Es una guerra que nosotros escuchamos que se mueve, pero no la identificamos como la Tercera Guerra Mundial, porque nadie ha salido con un cartel a decir, efectivamente, es la Tercera Guerra Mundial. Son guerras clandestinas, que para quien lo ve desde fuera nos hemos ido acostumbrando a ver conflictos y nos parece algo normal, pero ya es una Tercera Guerra Mundial, solo que no está declarada, ni oficialmente lo dicen así. Pero Estados Unidos y Rusia se están dando cachetadas, pero lo hacen de una forma discreta y distinta, igual que en la economía, con China, con Europa. Hay una guerra, pero no la presentan de la manera que a lo mejor uno estaría acostumbrado, o uno imaginaría una guerra
similar a la Primera Guerra Mundial, la Segunda. No, ahora es una guerra distinta, es una guerra por medio de conceptos religiosos. Sí, es una guerra por medio de conceptos religiosos, porque los musulmanes se hayan levantado como se han levantado ahora. No es una guerra a nivel económico, pero que afecta a todo el planeta. Sí, es una guerra a nivel, sí, militar también, pero incluso grandes países ahora se están amenazando, como lo ha hecho Estados Unidos y Rusia. No habíamos visto nada de eso en décadas, y mucho menos habíamos visto la acumulación de todos esos factores. Ese es el contexto que uno sabe que es ahora, porque no están los temas aislados, sino que todos convergen en que se han empezado a desarrollar desde 2001 y con mayor intensidad a partir del 2013. Es cuando uno se da cuenta de que nosotros estamos viviendo lo que el Señor dijo, la gran tribulación que empezará a través de guerras que ustedes van a escuchar en países extranjeros. Pero dice, no os preocupéis, es necesario que acontezca. No se preocupen, tranquilos. Es necesario que eso acontezca, pero aún no es el fin. Pero ni un solo pelo de vuestras cabezas será tocado, así que no se estén preocupando por eso. Bien, solamente lo vamos a conocer y será el testimonio para que muchos vean que esto ya estaba escrito y que es necesario que pase. A decir, algunos a lo mejor se arrepienten y buscan a Dios, viendo que esto era verdad y que hay una esperanza y que también habrá un gran castigo. Dice, ay mira, se montó, qué lástima, tenía que encogerlo. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, el que estaba sobre él tenía un arco y se le dio una corona y salió victorioso y por la victoria. Aquí lo traduje de forma distinta como lo traduje el otro día, para ver dos ángulos distintos del mismo verso. ¿Bien? Dice, el caballo es de color blanco, pero hagamos una cosa, nosotros vemos las cosas como humanos desde el plano terrestre, y de aquí miramos hacia arriba y nos imaginamos cómo es el cielo. Pero ¿qué pasaría si cambiamos la perspectiva y nos ponemos nosotros arriba, ¿no? Ponemos la mira en las cosas de arriba y desde arriba miramos a la tierra. Claro, los cielos, si te vas para Andrómeda, si te vas para Ganímedes, si te vas para Plutón, los cielos son enormes, claro. Si ponemos la mira desde arriba hacia la tierra, tenemos un enfoque muchísimo mejor, ¿no? Viendo toda la tierra y las circunstancias, pero quien está aquí, desde aquí, no ves más allá, no sabes ni lo que ocurre para allá, para Weimar, ni sabes lo que hay para Icó, porque con tu vista no lo ves. Pero si nos elevan 1000 metros y de arriba miramos hacia abajo, tenemos un panorama exquisito, podemos verlo todo. Incluso con una lupa podríamos tener todo, no fríamente calculado, pero sí sabríamos qué está pasando aquí, miramos para allá y lo controlamos todo. Entonces, si los que nos han dado los mensajes vienen del cielo, bueno sería que nos pusiésemos arriba y mirásemos desde arriba. Y si desde arriba ellos no solo ven la Tierra, sino que ven la Luna, el Sol, las galaxias, los sistemas, veamos cuál sería el enfoque según la perspectiva de ellos. El color blanco. ¿Cuál es el color blanco si con el rey Salomón con respecto a los astros? Él decía, el color blanco representa a la Luna. Sabemos que hay 7 cuerpos importantes que siempre fueron respetados desde la antigüedad, como aquellos que influían sobre la Tierra. El Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno y Venus. Y cada uno de ellos está relacionado con un animal, cada uno de ellos está relacionado con una piedra preciosa, con un metal y con un color, aparte de con una planta también, con un ángel y con un espíritu. Entonces, el blanco es el color de la luna, no es que la luna sea blanca, la luna es de color medio marrón, grisáceo, pero la luna, el símbolo de ella es el blanco, ¿sí? Blanco, importante. Entonces vamos a hacer una asociación astronómica, no digo astrológica, astronómica. Dime. También cambia de color. Sí, para la vista nuestra, sí. Porque inciden los rayos en ella y pues nosotros lo vemos, pero es un efecto óptico. Sí, es un efecto óptico, no es que cambie de color realmente. Entonces, el color blanco, y nosotros vamos a hacer una asociación, el color blanco y el caballo blanco. ¿Qué es la luna a nivel simbólico? Por lo regular, está asociada con los ciclos y también con las religiones. Entonces, a través de la luna nosotros podemos determinar los ciclos. Y mira que la entrada del caballo del Señor, pienso que también nos está diciendo, estén pendientes de los ciclos, para que ustedes sepan cerciorarse de en qué etapa están y cómo saber el futuro. No es adivinación, es suma de datos para que tú digas. Los estadistas, por ejemplo, militares, económicos y demás, ellos no son brujos que hacen adivinación, no, ellos prevén las cosas según las cartas que se le van viendo. Este país se está moviendo así, este está teniendo una recesión, aquí ha habido una revuelta, entonces arman el puzzle
incluso prevén con años de antelación lo que puede ocurrir. Nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer así también? ¿Bien? Es como decir, falsos profetas y profetas auténticos, ¿no? Ujú. Que son dos cosas diferentes, ¿no? Claro, entonces podemos asociar que la luna es una forma de decir pendientes de los ciclos, aunque hay mucho más que decir al respecto, pero no me voy a extender demasiado. Lo otro que tiene la luna también es que representa la religión. Y yo les estaba diciendo, el caballo blanco es la entrada del Cristo a través de la religión. Otro concepto, ¿cuál es el metal? El metal del color blanco, la plata. ¿Qué representa la plata? Incluso en Sudamérica dicen plata para referirse al dinero. ¿Qué representa en la antigüedad? El dinero. Le dicen a Judas, toma, te damos 30 monedas de plata. Porque no le dieron 2 monedas de oro. Porque no le dieron 50 denarios. Porque la plata representaba el hecho de que tú te dejaste vender. Lo compraron con dinero. La plata era el equivalente a decir dinero. Nosotros estamos en el ciclo de Piscis, esclavos del dinero. Antes se utilizaba el trueque, se cambiaban especies, había muchas formas de tal. Pero los bancos y el sistema de préstamo y de cambio y etcétera, y la esclavitud al dinero se estableció en la era de Piscis. Bien, cada vez con más poder desde la Edad Media, ¿no? Pero fíjense por qué yo quiero sacar a colación estos datos. El tema de la religión y los ciclos. El tema de la esclavitud al dinero, que es el ciclo de Piscis. Otra cosa curiosa con respecto de la religión, la luna. Después, ¿cuál es el día de la semana? Porque sabemos que 7 estrellas, no son estrellas realmente, pero son 7 astros, están relacionados con 7 días. ¿Cuál es el de la luna? El lunes. ¿Bien? Y el lunes es el inicio de la semana. Pero, ¿cuál es el punto en este caso? Para los hebreos, el principio de la semana no era el lunes, era el domingo. Entonces, es el inicio de la semana según los gentiles, no según Dios. Y digo, el inicio de la semana, y antes mencioné la luna, que también simboliza un ciclo. ¿Vale? Una edad. Sí. Sí. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con el hecho de que el lunes sea el principio de semana para los gentiles y sin embargo ya es el segundo día para los hebreos? Que la época de Piscis es la era de los gentiles. Y miren lo que dice el Señor aquí, refiriéndose a la abominación desoladora en el año 70. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La era de Piscis es la era en la que Israel no tendría nación. Los iban a expulsar de su tierra, iban a depender de ser errantes entre las naciones de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ahora se va a cumplir el tiempo de los gentiles, el tiempo en que los gentiles son los que tienen la batuta, los que tienen el mando. Israel no tiene poder supuestamente. Ellos empiezan a tener poder de forma muy discreta, así como los jesuitas. Entre los jesuitas y los israelitas, los sionistas tienen el poder del mundo. Pero ahora Israel está empezando a ganar cada vez más poder. Entonces se está cumpliendo la escritura también en ese sentido. El tiempo de los gentiles ahora es el tiempo de que los sionistas vuelven a tomar el poder. No vuelven a tomar, pero empiezan a tomar el poder. Bien, con esos datos de por qué mencioné la parte astronómica. Porque uno empieza a ver que si nos transmitieron el mensaje de arriba, también las cosas que están arriba, como la luna, o el sol, o el astro que sea, tienen un simbolismo que sería bueno que uno lo tenga en consideración. Y así sabemos más y más y más, tenemos más que cerciorado el hecho de que estamos ya en este proceso de tiempo. Otra cosa, en este caso, Segunda de Esdras 5 dice: sin embargo, como vienen las fichas, vamos encajando, he aquí, vienen días para los que moran sobre la tierra, serán tomados en un gran número, aumentará la población de todo el planeta, y serán llevados en direcciones concretas por los que dirigen las masas. Y el camino de la verdad será escondido. Estamos en la época del engaño, todo es mentira. Mentira, mentira, cualquier aspecto, otro día eso lo decía, todo aspecto histórico queramos decir, todo es mentira o desinformación. Todo, por todos lados es mentira. La gente que escucha lo que son las masas se creen que les están diciendo la verdad. Bien, un punto también importante.
Se esconderá la verdad y la tierra será estéril de la fe. Volvemos a hablar de lo mismo. Se pierde la fe en Dios. Se pierde en todo sentido. O se deforma la o se deforma la verdad. Pero la verdad me refiero a la verdad en su sentido contextual, no la verdad sobre, ¿eso es marrón o rojo? Dime la verdad, pues es rojo. No, esas son cuestiones quiméricas. Me refiero a la verdad universal. La verdad universal se va deformando y se pierde, se deshace. Pero la iniquidad se incrementará. Por la ignorancia también, claro. Porque aumenta el pecado. Por encima de lo que ves ahora, le decían al escriba Esdras, le decían, si tú ves pecado ahora, pues no te imaginas lo mucho que va a ser en aquellos días, cómo se va a incrementar. O que hayas llegado a oír, se aumentará mucho más. Y la tierra que tú ves ahora, de repente verás que se perderá. La tierra que ves ahora. No volverá a ser el mundo que tú estás viendo en este entonces. Lo que pasa es que es difícil traducir a veces los manuscritos antiguos. Bien, eso se lo dijeron a Esdras, que sabemos que era el escriba de la época de Nehemías. De Nehemías. Un punto importante a tener en cuenta. Paso a la siguiente. Nehemías era un profeta mayor. Un escriba importante. Bien, en el caso de Isaías, esto yo lo mencioné una vez, pero lo quiero volver a mencionar. En el capítulo 3 del último texto que él escribió, que lo terminan de escribir porque en eso lo asesinan, en el tiempo del reinado de Manasés, él escribe, dice, profetiza, y los 12 que estaban con él, refiriéndose a que vendría el Mesías y él tendría 12 seguidores importantes, deberán sentirse ofendidos por causa de él, es decir, se escandalizarán a causa suya. Y los que vieron de los que observaban el sepulcro, los testigos que vieron el sepulcro y después que resucitó. Y la bajada del ángel de la iglesia cristiana que está en los cielos, a quien convocará en los últimos días. Entonces él está profetizando que habrían apóstoles que se enviaría el ángel, un ángel específico que se encargaría de liderar y promover la actividad del Espíritu Santo y el crecimiento del cristianismo. Bien, Isaías ya profetizaba eso. Y dice que también habría testimonio de que Gabriel, el ángel del Espíritu Santo, y Miguel, el jefe de los santos ángeles, en el tercer día abrirían el sepulcro del Señor. Y también dijeron que el amado se reuniría, que tomarían al Señor en sus hombros, se lo cargarían y lo sacarían del sepulcro e iría a los 12 discípulos y se les presentaría. Y entonces se enseñaría a todas las naciones y a todas las lenguas sobre la resurrección del amado, refiriéndose a Jesús. Y los que crean en la cruz serán salvos. Y también hablarán de la ascensión suya al séptimo cielo, de donde vino. Y muchos de los que creen en él hablarán por medio del Espíritu Santo. Y muchas señales y prodigios se producirán en esos días. Mira cómo Isaías ya profetizó eso 700 años antes. Pero también profetiza y dice, me perdí. Y después, en vísperas de su enfoque, o sea, de su manifestación, justo antes de que el Señor regrese, sus discípulos abandonarán las enseñanzas de los 12 apóstoles. O sea, los cristianos, los supuestamente discípulos, empezarán a abandonar las enseñanzas de los apóstoles. Y de su fe, y de su amor, y de su pureza. Y habrá mucha contención en la víspera de su advenimiento y su enfoque, o sea, su aparición. Y en aquellos días a muchos les encantará la oficina, refiriéndose a la comodidad, aunque carezcan de sabiduría. Y habrá muchos ancianos fuera de la ley, y los pastores que tratan mal a sus propias ovejas, causando estragos en ellos, debido a que no tienen pastor santo. Y muchos de ellos cambiarán el honor de las prendas de vestir a los santos por los vestidos de los avaros. Dejarán la santidad por buscar la avaricia. Y habrá mucho respeto de las personas, mucho respeto y amor de las personas, pero con respecto de la honra de este mundo, no de lo celestial. Respetará mucho a la gente de este mundo, los famosos, los cantantes, los políticos, los millonarios, mucho respeto y admiración hacia ellos, pero no a lo celestial. Y habrá mucha calumnia y vanagloria antes de la aparición del Señor, y el Espíritu Santo se retirará de muchos.
Y no habrá en esos días muchos profetas, ni los que hablen palabras de fe, de confianza, ni de la salvación aquí o allá, en diferentes lugares. Eso no se verá. En cambio, el espíritu del error y de la fornicación, de la vanagloria y de la codicia, será lo que va a ser perenne. Y habrá un gran odio, en aquellos días, y habrá gran odio en los pastores y los ancianos hacia los demás, porque habrá gran celo en los últimos días, pues cada uno dirá lo que es agradable a sus propios ojos, no según lo que está escrito, sino que los líderes de la fe hablarán lo que a ellos les parece, lo que es según su codicia, su ego, su vanagloria, pero no según lo que dicta el Señor. Y ellos que y para ellos no tendrá efecto las profecías que nosotros hemos enseñado, o sea, no las tendrán en consideración, no se las tomarán en serio. Se inventarán su propio evangelio, pero omitirán las profecías dadas por el Señor. Bien, con el fin de hablar tras el impulso de sus propios corazones. Mira cómo está dando la apostasía. Antes de que aparezca el Señor nuevamente, caerá la fe y los líderes empezarán a maltratar y engañar a sus propias ovejas. Y empezarán a hablar según la codicia, según la avaricia, según su ego, lo que se les ocurre, según los dictámenes de su propio corazón, pero no según la verdad. Y el Espíritu Santo se va a alejar de muchos. Mira que está hablando otra vez de la apostasía. Seguro que lo viste antes de que yo lo... Otro dato importante para saber que Roma es la que está dirigiendo las operaciones a nivel mundial para deformar el cristianismo, a la vez que también lo propaga. Ese es el contraste que tiene, la parte irónica. Y que es en estos tiempos que se va a dar todo esto. Dice la Sibilina en sus oráculos, libro 8, cuando la gran torre, refiriéndose a la torre de Babel, cayó, y las lenguas de los hombres fueron separadas a muchos idiomas de los mortales, primero fue establecido el poder real de Egipto, el de los persas y de los medos, también de los etíopes, luego de Asiria y Babilonia. Entonces el gran orgullo de la jactancia macedonia, Alejandro Magno. Entonces de Quinto, el último, el famoso reino sin ley de los italianos, Roma. Mostrará muchos males a todos los mortales. Miren, dominación, la era del oscurantismo, la Inquisición, y el dominio que siguen teniendo hasta el día de hoy, el papado, Vaticano, todos ellos, los jesuitas, pero todo operado por los jesuitas. Bien, y dice, y deberá pasar las fatigas de los hombres en todos los países. No entiendo muy bien lo que se refiere, porque estaba analizando en inglés, no entiendo muy bien a lo que se quiere referir. En mi opinión, lo que quiere decir es que hará pasar lo mal a la gente del mundo. Los hará pasar mal. Y otro dato importante, conducirá a los reyes de las naciones indómitas al oeste. Vale, uno diría, bueno, la Sibilina no es tonta, ya está en Grecia. Si se quisiese referir al oeste de Europa, antes de llegar a las columnas de Hércules, diría España, ¿no? Que más allá de Italia, en esa dirección que está España. Entonces, para ella no es complicado decir, los conducirá a España. No, ella dice, al oeste. ¿Qué hay más allá del oeste si no es América? Mira, entonces Vaticano, o Roma, si queremos ser más precisos, se encargará de dirigir las operaciones de ciertos reyes, ¿de dónde? De Europa, ¿a dónde? A iniciar una nueva operación en América. Y de ahí que muchos historiadores están de acuerdo en que Estados Unidos supuestamente se fundamentó en la fe en Dios, en los protestantes y todo eso, pero realmente quien estaba financiando y moviendo todo era Roma. Ellos son los que instauraron el poder en los Estados Unidos para que Estados Unidos fuese el brazo armado de Roma, a la vez que es financiado por Reino Unido y por muchas de las otras monarquías. Esa es la verdad que hay detrás de los Estados Unidos. Sí. Mire, y dice, hacer leyes para los pueblos y sujetar todas las cosas. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos y está repitiendo Europa? Estableciendo leyes que son totalmente contrarias a los beneficios del pueblo. Se está volviendo una tiranía, una injusticia. Y dice, para sujetar todas las cosas. No dice solamente a todos los pueblos, dice a todas las cosas. Por donde quiera que lo veamos, se va a levantar una dictadura mundial que viene desde el oeste. América no va a ser de Sudamérica. ¿De dónde tiene Sudamérica capacidad para...?
Se está refiriendo a los Estados Unidos. Pero en ese entonces no diría Estados Unidos porque no existía ese término, no se había fundado los estados de Norteamérica. ¿Bien? Ellos son el brazo operario de los jesuitas. Bien, también de segunda de Esdras, en estos dos, en este caso, capítulo 16 y en este 9, dice: hay de vosotros Babilonia. Hoy día, ¿quién es Babilonia? Irak. Y Asia. Ellos, en ese entonces ellos no se referían a Asia como el continente asiático, sino que era lo que nosotros hoy llamamos Turquía. Hay de Irak y de Turquía, hay de ti Egipto y Siria. Vienen los 4 países que está denominando: Turquía, Irak, Egipto y Siria. Enlazar la tela de silicio, enlazaréis en tela de silicio y de cabra de pelo. Pelo de cabra, está mal traducido. Y lamento de sus hijos, y lamento por ellos, pues destrucción viene a la mano, es decir, cerca viene la destrucción. La espada se ha enviado a ustedes. Un incendio se ha enviado, o sea, que va a empezar el fuego en esos países. Y no es lo que está ocurriendo. No empezó hace poco que tumbaron el gobierno y ahora el ejército tomó el control y pusieron a su propio nuevo líder en Egipto. No está empezando el terrorismo a tomar el control de Siria cada vez más. No empezó todos los conflictos en Irak cuando los americanos tomaron el control y establecieron supuestamente una nueva diplomacia. Ahora no está empezando todo y está empezando a ebullir en Turquía discretamente. Y muchos dicen que en Turquía va a empezar el conflicto. Algunos dicen Túnez va a ser el inicio de la guerra mundial a escala global más rápido. Y es ahí donde se está levantando el terrorismo en todos estos países. Los inicios, ¿cómo se llama esto? El primero que nombraste, la próxima Turquía, ¿cómo se llama? Túnez. Turquía, Túnez. De ahí se forma el conflicto. Y de ahí se expande a Turquía y de ahí se expande a todas las naciones. Claro. Y el terrorismo se está alimentando y está creciendo más en Túnez. Bien, fíjense, todos estos datos son muy importantes. Dice, calamidades han sido enviadas a ustedes. ¿Se puede eliminar a un león hambriento en la selva? ¿O apagar un fuego en el rastrojo una vez que se ha comenzado a quemar? O sea, está diciendo, si ya empezó esto y se va a empezar a airear, esto ya no va para atrás, esto ya solo tira hacia adelante. Dice, ¿puede uno devolver la flecha de un arquero fuerte? O sea, si te lanza un arquero fuerte, te lanza una flecha, ¿tú se lo puedes devolver? No puede, ya viene en dirección tuya, no hay manera de hacer nada. Está diciendo, no hay manera de parar lo que ya viene. Bien, fuego saldrá de su ira, refiriéndose a Dios. Continúa, lo salto por encima, ¿no? ¿Y quién no tendrá miedo de ello? A través de los truenos y los relámpagos que van a empezar a aterrorizar a todo el mundo. El Señor amenaza, va a empezar a amenazar. ¿Y qué cosa no será totalmente destruida en su presencia? Lo está diciendo una civilina griega, y sin embargo estaba diciendo, el Señor va a venir con ira y va a empezar a sofocar el fuego en estos países. Turquía, Irak, Siria y Egipto. Quien uno ve las noticias se da cuenta que ellos son los países en los que se está levantando todo esto. Muy importante este. Por otra parte, ya mira, aquí puse las imágenes del terrorismo y aquí los países en los que se está moviendo mucho de la actividad. Aquí la cúpula de el Kaaba. Bien, también de estas dice, entonces entenderás, hablándole sobre el fin de los tiempos y cómo reconocer los tiempos, que es el mismo momento en el que el Altísimo empezará a visitar el mundo que hizo. Por lo tanto, cuando se vean los terremotos y los tumultos de la gente en el mundo. Dos datos que dice que tienen que estar ligados. Los terremotos, dice que es un fenómeno global. Los terremotos, dice, hay 6 veces más actividad sísmica en la actualidad de lo que ha habido de décadas anteriores. 6 veces más. Bien. Y dice, tumultos de la gente. Miren esto fue una de las manifestaciones en Madrid. Había reunirse más de 2 millones de personas un par de años atrás. Las manifestaciones que están habiendo en el mundo, de la gente que sale a las calles, eso no se había visto nunca. Cuando la gente se rebelaba contra el sistema salía con armas, pero el hecho de que se reúnan en tumultos para hacer manifestaciones, eso es un fenómeno que ha ocurrido en los últimos años.
manifestaciones en todas partes del mundo en contra de, pero pacíficas para que no haya represalias. Dime. Claro. Fíjense, otro dato importante. Las manifestaciones de las masas en el mundo y los terremotos combinados a estos eventos. Y esto es algo que está ocurriendo ahora. Y dice, estas son las señales en las que tú veas que el Señor va a empezar a visitar el mundo.